Autor, propósito y destinatario. ¿Quién escribió qué a quién, cuándo, dónde, por qué y con qué resultado? Autor, propósito y destinatario. El autor, el que recibe la inspiración de Dios. Dios respetó su personalidad. No fue un dictado. No fue poseído para escribir. Sabía que era inspirado. Es donde la idea se origina. Dios mismo era el autor de la Biblia al inspirarla. Es el autor de la Biblia al inspirarla. Y Dios respetó al autor y lo usó para declarar su verdad. Propósito, el por qué escribe, el por qué se escribe. La inspiración fue dada por causa de un propósito. Es en lo que se apoya la inspiración. Porque había algo que escribir, había un destinatario, entonces Dios dio la inspiración para ese propósito. Conocido por Dios y por el autor, el propósito. Esto le da un valor absoluto en su interpretación. ¿Ve? O sea que tenía un propósito al escribir. Había unos destinatarios originales. Esto no se puede cambiar. Es alguna verdad absoluta que no podemos cambiarla. Había uno o unos propósitos definidos. A veces un libro tiene varios propósitos y a veces tiene uno solo nada más. Y cuando cambia el propósito, el libro o el contexto lo define. Destinatario. Destinatarios originales y nosotros los intérpretes. Dios estaba pensando en nosotros también. Por eso que fue inspirado. Hubo un destinatario o unos destinatarios primarios originales. Eso no podemos ignorarlo ni pasarlo por alto. Interpretación es lo que los destinatarios originales entendieron. Esto le da un valor absoluto a su interpretación, igual que el propósito. Esto es algo que no podemos cambiarlo. No puedo venir y agarrar y cambiar el propósito del libro. Eso no se puede hacer. Y tampoco los destinatarios. A quién el autor le está escribiendo. Eso no se puede cambiar. Por eso que es una verdad absoluta. Ahora, ¿qué tenemos que interpretar nosotros? Ese es el reto. Está todo esto aquí así y nosotros somos los intérpretes. Ok, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a ignorar el autor, a ignorar el propósito, a ignorar el destinatario y después interpretarlo como a nosotros nos parezca. Nuestro trabajo como intérpretes es recrear todo esto para saber qué fue lo que sucedió y llegar a la inspiración del Espíritu Santo para que Dios nos hable a nosotros hoy. Otra vez, este es nuestro trabajo, recrear lo que sucedió. O sea, el autor, dónde estaba, quién era, por qué escribió y quién era su destinatario. Eso lo tenemos que recrear. Todo esto para saber qué fue lo que sucedió, para saber exactamente dónde queda la inspiración del Espíritu Santo, qué era lo que estaba pasando ahí. Así llegamos a la inspiración del Espíritu Santo. Llegamos al propósito por el cual el libro se escribe. Y Dios nos hablará a nosotros hoy. No habrá convicción de algo que el Espíritu Santo no inspiró. El trabajo del intérprete es recrear la situación para descubrir el propósito original del autor al escribir. 2. ¿Cómo entendieron los destinatarios originales? ¿Fue entendido el propósito del autor? ¿Respondieron los destinatarios a ese propósito? Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del intérprete, averiguar qué fue lo que sucedió. 3. Si lo tomamos directamente para nosotros hoy directo, eliminamos al autor, su propósito y los destinatarios originales, y la Biblia pierde su valor absoluto y todo será relativo según la opinión del intérprete. Y la Biblia dirá lo que yo quiero que diga. ¿Esto cuándo pasa? Cuando yo ignoro al autor. ¿Quién escribió el libro y por qué y a quién se lo escribió? Yo ignoro eso, entonces hago con la Biblia lo que yo quiera hacer. 4. Ponerse en la situación del autor y de los destinatarios, cómo lo entendieron ellos, qué era lo que estaba sucediendo. 5. No contaminar el libro con prejuicios personales o de otros, traer ideas preconcebidas, ideas que al autor no se le ocurrieron. O sea, contaminar el libro. Tenemos que sacar las cosas, las conclusiones del libro mismo. 6. No tomar el lugar del autor. Eso es subjetivismo.
Nosotros no escribimos el libro, no estamos ahí, no estábamos ahí y por supuesto no tenemos la inspiración del Espíritu Santo. Entonces hay que respetar el autor, él sí la tiene. 7. Respetar siempre el contexto. ¿Qué va antes? ¿Qué va después? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Cómo era la cultura? ¿Qué era lo que estaba pasando en la época original? Comparar cualquier interpretación con lo que la Biblia dice originalmente. Cualquier cosa que se diga, no, que yo creo que a mí me parece, pues no tiene que decirlo literalmente la Biblia, tiene que estar ahí. Entender que hay una sola interpretación, la idea que el autor tenía en mente, esa es la única interpretación que hay, y lo que los destinatarios originales entendieron. Eso es la única interpretación que hay. Responsabilidad del intérprete. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo te presentas a Dios aprobado? Que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Ahora, si hay varias formas de interpretarla, entonces ¿cómo puede ser correcta? Si hay, si no hay una sola interpretación, ¿cómo se puede interpretar la palabra de verdad? O sea, hay varias opiniones. ¿Eh? Esto nos da a entender que hay una sola interpretación, porque la verdad es una sola. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado.